El desarrollo tecnológico y los progresos de la inteligencia artificial avanzan a un ritmo vertiginoso, generando grandes cambios en el mundo. Y Chile no es la excepción. De la mano del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile, nos aventuramos a conocer el presente y el futuro del mundo de la IA. Exploraremos las aplicaciones que ya están revolucionando industrias como la medicina, el transporte, la educación y muchos otros espacios de nuestra sociedad. Además, nos adentraremos en los nuevos desarrollos y las tendencias que están dando forma a nuestro día a día y formarán nuestro futuro. Y de la mano de quienes hacen ciencia y difunden ciencia en Chile, descubrirás cómo esta tecnología ha dejado la ciencia ficción para impactar y optimizar nuestro día a día. No importa si no tienes experiencia en la IA, porque vamos a explicarlo todo de manera clara y sencilla. Aquí romperemos barreras y haremos que la inteligencia artificial sea fácil de entender, sin tantos tecnicismos para personas no expertas. Soy Cristian Vázquez y esto es Artificialmente Hablando. Les doy la bienvenida a un episodio especial de Artificialmente Hablando junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile. En esta ocasión vamos a definir algunos de los conceptos claves de la inteligencia artificial, lo que nos permitirá entender de mejor manera este mundo tecnológico. La inteligencia artificial ha sido un tema de creciente interés y ha revolucionado diversas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, a medida que avanzamos en esta serie, será esencial contar con el entendimiento de conceptos fundamentales que mencionamos bastante al hablar sobre esta revolución tecnológica. Hoy en día, vivimos en el auge de la tecnología, por lo que la alfabetización digital dejó de ser un lujo y es más como una necesidad. Por lo tanto, hoy daremos definiciones concisas y fáciles de comprender de algunos términos fundamentales para comprender el mundo de la inteligencia artificial. Con el apoyo y conocimiento de las y los investigadores que nos han ayudado en este proyecto, nos enfocaremos en conocer términos como algoritmos, machine learning, aprendizaje profundo, redes neuronales y más. Cada uno de los conceptos que veremos son importantes para comprender cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo y cómo interactuamos con ella en la vida cotidiana. Espero que al final de este capítulo tengan una mejor comprensión de estos términos y se sientan más preparados y preparadas para abordar los próximos episodios de este proyecto. Claramente, lo primero que vamos a explicar es inteligencia artificial. Como dijimos en el primer episodio, no existe una definición oficial y los distintos investigadores e investigadoras tienen distintas maneras de definirla. Una manera simple de abordarla sería entenderla como la disciplina y desarrollo de modelos computacionales capaces de demostrar habilidades cognitivas similares a la inteligencia humana, tales como la percepción visual, la comprensión del lenguaje, la creatividad y la resolución de problemas. Las inteligencias artificiales se basan principalmente en datos y algoritmos a la hora de trabajar y procesar información. Pero, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que permiten lograr una tarea. Estos pasos son finitos, es decir, que los podemos contar. Son claros y muy precisos. Por otra parte, un algoritmo de inteligencia artificial o algoritmo computacional es un tipo de algoritmo como cualquier otro, solamente que en este caso es uno que busca emular alguna capacidad humana específica, como podría ser la detección de objetos, la generación de resúmenes, la capacidad de razonar u otras. Dado que muchas veces estas tareas son complejas, es natural que los algoritmos necesarios para resolverlas también tengan cierta complejidad. Algo interesante de la inteligencia artificial moderna es que en lugar de requerir de un experto o experta para definir este algoritmo, se han encontrado maneras automáticas para que un computador pueda encontrar por sí solo el algoritmo o lenguaje que funcione bien para esa tarea. Lo que debo entregarle es un conjunto de datos de referencia. Entendido esto, hablemos de Machine Learning. En 1959, Arthur Samuel, pionero en el campo de los juegos informáticos y la inteligencia artificial, definió el concepto de Machine Learning como el campo de estudio que da a los computadores la capacidad de aprender sin ser programados explícitamente. El Machine Learning se podría definir como la ciencia que busca perfeccionar los procesos de aprendizaje de datos en las inteligencias artificiales, con el objetivo de mejorar su experiencia, su autonomía y por tanto un resultado final.
Mientras se le enseña a una inteligencia artificial a ser más eficiente en su procesamiento de datos, el programador o programadora supervisa las tareas que la máquina o el algoritmo están realizando, lo que se conoce como aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento que se le pasan como entrada al algoritmo de aprendizaje incluyen las salidas esperadas, a los que llamamos etiquetas. Esto permite evaluar cuándo se equivoca mi algoritmo de forma concreta. Por el contrario, en el aprendizaje no supervisado, los datos de entrenamiento no están etiquetados, y el sistema trata de aprender una organización de datos por sí sola. Por ejemplo, un algoritmo de clustering en inteligencia artificial, el cual es una técnica que agrupa datos similares entre sí en función a sus características compartidas. Imaginemos que tenemos un montón de objetos y queremos organizarlos en grupos según sus similitudes. El algoritmo de clustering analiza las características de cada elemento y crea grupos en los que son más parecidos entre sí. Es como si estuviéramos organizando juguetes en cajas según sus formas o colores. Esta técnica es útil para poder identificar patrones y relaciones de grandes conjuntos de datos, lo que puede ayudar a simplificar la comprensión y el análisis de información bastante compleja. Otro caso sería la reducción de dimensionalidad, lo que se refiere a reducir la cantidad de atributos de mis objetos combinando características redundantes o muy correlacionadas. Por ejemplo, el kilometraje de un auto en relación a los años que tiene. Reducir dimensionalidades se puede hacer antes de entrenar un algoritmo de Machine Learning para que funcione de forma más eficiente. La gran limitación de estas técnicas es que son difíciles de evaluar, pues a diferencia del aprendizaje supervisado, aquí no sabemos cuál es la respuesta correcta. Adentrándonos en el mundo del aprendizaje de los modelos de inteligencia artificial, nos encontramos con el aprendizaje profundo o Deep Learning. El Deep Learning es una subárea del aprendizaje de máquinas. Muchos algoritmos se inspiran en la forma en la que aprenden los seres humanos. La característica distintiva es que aprenden a representar aspectos del mundo a través de capas jerárquicas de información. De este modo, conceptos complejos son representados a partir de conceptos simples, anidados y relacionados composicionalmente. Para su desarrollo, se hace uso de las redes neuronales, las cuales se encargan de la tarea del aprendizaje de la información. Las redes neuronales son un tipo de modelo de aprendizaje automático inspirado en la estructura del cerebro humano. Se compone de unidades llamadas neuronas artificiales, que trabajan en conjunto para resolver problemas complejos. De manera sencilla, podemos pensar en una red neuronal como un equipo de personas especializadas que trabajan juntas para tomar decisiones. Cada neurona en una red neuronal recibe información de otras neuronas y realizan un cálculo simple para determinar si deben activarse o no. Al igual que las conexiones entre neuronas en nuestro cerebro, estas neuronas artificiales están conectadas por capas y la información fluía a través de la red desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta automáticamente sus conexiones para mejorar su desempeño en una tarea específica. Esto se logra al comparar las respuestas de la red con las respuestas correctas y usar técnicas de optimización para reducir los errores. En resumen, las redes neuronales son modelos de aprendizaje automático que imitan el funcionamiento del cerebro humano mediante la combinación de múltiples unidades de procesamiento para resolver problemas y mejorar su rendimiento a través del entrenamiento. Es decir, las inteligencias artificiales están siendo educadas para funcionar de manera muy similar a cómo funciona el cerebro humano. Incluso, actualmente están capacitadas para simular una conversación normal y fluida mediante el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que aborda la interacción entre humanos y máquinas mediante el procesamiento del lenguaje. Su objetivo es comprender y generar lenguaje de la misma manera en que lo hacemos los seres humanos. Para lograr esto, los algoritmos deben aprender sobre el conocimiento humano, y para aquello son alimentadas con conjuntos de datos, es decir, un conjunto de registros o abstracciones de entidades del mundo real, que son representadas por un conjunto de características cuantitativas o cualitativas. Dependiendo de su forma de organización, los datos pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados.
Los conjuntos de datos adecuados son estudiados por la ciencia de datos, una disciplina que utiliza técnicas computacionales, matemáticas y estadísticas para la extracción, integración, limpieza, análisis, visualización y modelamiento de conjuntos de datos masivos de distintos tipos, con el fin de extraer información relevante o respuestas a preguntas complejas, identificar correlaciones y patrones o generar modelos predictivos. La ciencia de datos es parte fundamental del desarrollo de modelos de inteligencia artificial, ya que el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático se realiza a partir de conjuntos de datos complejos que deben ser previamente procesados para lograr una estructura y calidad adecuada para los objetivos del problema. Estos avances han permitido que el día de hoy podamos contar con herramientas como la inteligencia artificial generativa o creativa. La inteligencia artificial generativa es la rama de la inteligencia artificial dedicada a la producción de contenido novedoso y, como dice su nombre, creativo. La inteligencia artificial generativa, al ser una rama del Machine Learning, se basa en algoritmos y datos preestablecidos. Actualmente, la podemos implementar a la hora de crear distintos tipos de contenidos como texto, imágenes, audio o videos. Este tipo de inteligencia artificial está abierta para todo público con acceso a Internet y se diferencia de lo que comúnmente conocemos como robots, ya que los programas, software o algoritmos de inteligencia artificial son procesos ejecutables por computadores, mientras que un robot es una maquinaria física programable, capaz de moverse, realizar operaciones o usar sensores para identificar su contexto. Hoy en día es muy común asociar el término de robot con el de chatbot. Sin embargo, el término chatbot hace referencia a un programa de inteligencia artificial que se diseña específicamente para interactuar con las personas a través de plataformas de mensajería o chats en línea. Puede implementarse para conversaciones de texto como un chat o voz, como Siri o Alexa, además de poder comunicarse en uno o más idiomas mediante el procesamiento del lenguaje natural. Estos chatbots pueden ofrecer respuestas a preguntas frecuentes, proporcionar asistencia de navegación de sitios web, realizar reservas, ofrecer recomendaciones y un sinfín de otras tareas. Son agentes de lenguaje mediante el cual las personas podemos interactuar en formato de conversación libre o semipauteada. La reciente llegada de ChatGPT es solo un ejemplo de chatbot, muy útil y capaz de responder de forma clara y coherente. Sin embargo, debemos tener cuidado al momento de interactuar con las inteligencias artificiales cuyos entrenamientos no son claros, ya que es posible que repliquen sesgos presentes en los datos que se le cargaron. Cuando hablamos de sesgos algorítmicos, nos referimos a errores sistemáticos y recurrentes que generan o promueven resultados injustos. Es decir, prejuicios o tendencias injustas que pueden surgir en los resultados o decisiones de un algoritmo de inteligencia artificial debido a los datos con los que ha sido entrenado. Estos sesgos pueden llevar a conclusiones inexactas o discriminatorias, reflejando o amplificando problemas y desigualdades presentes en los datos de entrenamiento. Un ejemplo de sesgo algorítmico puede ser un programa utilizado para la selección de candidatos para un empleo, basándose en información histórica de la selección de personal de esta empresa. Si el modelo se entrenó con datos de contratación pasados que muestran una tendencia hacia la preferencia de candidatos masculinos, es probable que refleje este criterio en sus decisiones futuras. En consecuencia, podría favorecer a los candidatos masculinos sobre candidatas femeninas, incluso si sus capacidades son similares. Este problema no se debe a que el algoritmo sea inherentemente injusto, sino a que tomó su decisión basado en datos históricos que están previamente sesgados. Esto destaca la importancia de tener conjuntos de datos representativos y equitativos durante el entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial, para evitar que se perpetúen sesgos o discriminaciones en sus resultados. La corrección de sesgos algorítmicos es un desafío importante en la implementación ética y justa de la inteligencia artificial en diversos campos, como el empleo, la salud y la toma de decisiones automatizadas. Con esta información hemos dado un importante paso hacia la comprensión de este nuevo campo tecnológico. Estos fundamentos nos brindan una base un poco más sólida para continuar aprendiendo sobre el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Cada uno de estos conceptos es como una pieza de un rompecabezas,
y al adquirir conocimiento sobre ellos podemos ver cómo la inteligencia artificial entra en nuestra vida diaria, transformando industrias y revolucionando la manera en la que interactuamos con la tecnología. En los próximos episodios de esta serie nos adentraremos en diversas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Descubriremos casos que demuestran su poder y versatilidad y conoceremos a personas expertas que nos brindarán perspectivas únicas sobre los desafíos y oportunidades que nos depara el futuro. El aprendizaje es un viaje constante, y con estos conceptos claves como punto de partida, nos preparamos para desenvolvernos de mejor manera en el mundo de la inteligencia artificial. Junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile, pondremos la inteligencia artificial al servicio de las personas. Recuerda suscribirte a nuestras distintas plataformas y revisar nuestras entrevistas con expertos y expertas en el canal de YouTube del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Soy Cristian Vázquez y esto fue Artificialmente Hablando, junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile.